apóstoles, ¿verdad? En donde el Espíritu Santo inspira, o sea, ya no hay una voz directamente de Dios, ¿no? Como se acuerdan, como Moisés, ¿no? Como Moisés, ¿recuerdan? Que Dios le hablaba directamente. La Biblia nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, imagínense, hermanos. Ese privilegio, ¿verdad? Entonces, ya no había esa voz de Dios directamente, no, había una inspiración a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué cosa que hacía, ¿verdad? En la mente del apóstol, en la mente, digamos, del ungido de Dios, a través del Espíritu Santo, ¿qué cosa? Le inspiraba para que éste pudiera escribir. Por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, Pablo, ¿no? Cuando a Pablo venían a darle un reporte, por ejemplo, de una iglesia determinada, Pablo decía, mira, esto está pasando en la iglesia, estos nuevos creyentes, está sucediendo esto. Entonces Pablo recibía esos reportes estando en la cárcel, ¿eh? Y él empezaba, ¿qué cosa? A escribir sus cartas y decía, miren, ustedes tienen que manejarse de esta manera, de esta manera. Porque Pablo ya tenía, ¿qué cosa? Pablo tenía todas esas revelaciones ya, ¿verdad? ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Y Pablo lo plasmaba ya en un papel, ¿verdad? En un papiro, ¿verdad? En cierto material que en aquel entonces usaban. Y ahora que ya pasó estos dos, ¿verdad? Estos dos procesos, ahora tenemos el tercer proceso, que es lo que nosotros vivimos ahora, porque ya tenemos la Biblia, ya tenemos los libros. ¿Cuál es? La iluminación. La iluminación. Nosotros estamos aquí, hermanos, aquí, en la iluminación, ¿correcto? O sea, ya el Espíritu Santo vive en nosotros, ya tenemos las escrituras que fueron escritas, ¿verdad? Por aquellos que recibieron la inspiración. Ahora nosotros tenemos que entenderlo. ¿Y cómo lo vamos a entender? No es de que Dios nos va a hablar directamente con revelación, no. No es de que Dios nos va a inspirar para que nosotros hagamos nuevos libros, no. Nos va a iluminar, va a abrir esa mente, ¿verdad? Va a dilucidar esa mente que nosotros tenemos para poder entender las escrituras. Entonces, hermanos, ya no hay de que Dios me dijo, hermano, Dios me habló, hermano tal, yo tengo una palabra de Dios para ti. Sí, todo lo que tú quieras, pero que esté aquí, que esté en la Biblia. ¿Correcto? O si viene un hermano y dice, hermano, mire, yo recuerdo mucho, hermanos, cuando estaba en la primera iglesia que yo asistía, que todo era muy bien, ¿eh? Muy bien, sana doctrina, pero ¿qué sucede? Todo fue de que estos pastores fueron invitados a una convención, entre comillas, de apóstoles, porque ya no hay apóstoles, ¿no? Ahora son maestros, pero ellos son, bueno, se autodenominaban apóstoles, y un apóstol dice que le dijo a la pastora, le agarró la mano, mejor dicho, la esposa del pastor, y le dijo, mira, veo acá transferencia de riquezas, tu iglesia va a ser próspera. Todo fue a través de eso. Ya ella recibió esa revelación, imagínense, de parte, dice, de Dios, porque lo envió a este apóstol, y ella recibió esa revelación y ya vino con toda esa mentalidad, ¿se dan cuenta? O sea, acá no hay... Hermana, buenos días, hermanito, buenos días, adelante. Adelante, hermano, adelante. ¿Qué tal, hermano? O sea, acá ya no hay de que Dios me dijo, Dios me habló, hermano, Dios me habló en sueños, Dios me comentó en sueños. No. Miren, hermanos, acá tú puedes soñar, yo puedo soñar muchas cosas, pero eso queda ahí nomás, ¿correcto? Porque como les dije hace un momento, nuestra creer cristiano ya no es una creencia meramente, es una evidencia acá. Todo lo que esté aquí, perfecto. Pero todo lo que se vaya de aquí, no. Mira, Pepito, mira, Juanita, Dios me ha dicho que este año te casas. ¿Y dónde está esto en la Biblia? No, pero es que, hermano, el hermano es profeta. No, ya no existen los profetas. Ojo, lo que existe, y lo vamos a leer en la Biblia, es el ministerio profético de profecía. ¿Correcto? En donde, en este caso, el hermano o el pastor, ¿verdad? Va a exhortar, va a dar una palabra de aliento, va a consolar, pero basado en qué? En la palabra profética más
segura, que es la Biblia. ¿Correcto? Entonces, si alguien viene y dice, hermanita, mire, el Señor me ha hablado, ¿no?, acerca de ti, hermanito, escúchenle nomás. Escúchenle y ustedes traten de orientarle con la Biblia, porque ya no hay eso. Eso era acá, en donde Dios hablaba directamente, ¿verdad?, a la persona. Por ejemplo, como le dije a Moisés, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no hay eso, ¿correcto? Esto era acá, la revelación directamente. Dios y el hombre, o sea, Dios le hablaba al profeta, le decía, mira, anda, haz esto, haz el otro. Ustedes saben en la Biblia, por ejemplo, en Génesis, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, ¿verdad? Lo sacan de Egipto y Dios le dice a Moisés, no vayas por este camino porque este camino es de los filisteos, ¿verdad? Entonces este camino no, agarra el otro camino, pero Dios tenía un plan. Dios tenía, ¿qué cosa? Que glorificarse a través del faraón para que conozcan su poder, ¿verdad? Entonces Dios agarra y le dice, ¿sabe qué? O sea, acá estaba Egipto y acá estaba la tierra prometida. Pero ¿qué hace Dios? Acá estaba el mar. Dios agarra, ¿verdad? Y los desvía. ¿Pero por qué los desvía? Porque Dios tenía un propósito. Y la Biblia, cuando ustedes lean, y Dios endureció el corazón del faraón, no piensen de que Dios hace más duro el corazón. No. ¿Qué habíamos nosotros leído al inicio, digamos, de empezar todas esas clases? ¿Quién es quien condena? ¿El ser humano o es Dios? El ser humano. El ser humano mismo se condena. ¿Por qué? Porque sus obras son Malas. malas. ¿Correcto? El ser humano mismo se condena. Entonces, cuando ustedes lean en la Biblia y Dios endureció el corazón del faraón, por ejemplo, no es de que Dios lo haga más duro el corazón del ser humano, no, sino que Dios acelera su juicio, porque Dios es un Dios justo. Dios no va a tomar por inocente al culpable, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa hace Dios? Como que le allana, digamos, el camino para que esta persona que está equivocada, que está errada y que nunca va a cambiar, porque Dios conoce el futuro, Dios actúa siempre con la presciencia, porque Él es omnisciente, ¿verdad? Entonces, como que Dios allana el camino para que esta persona que está equivocada, que es mala, es impía, nunca va a cambiar porque en su corazón no hay, digamos, intención de cambio. Dios conoce el futuro, entonces para que esta persona se acerque más hacia su fin. ¿Correcto? Entonces no es de que Dios endurece el corazón, no, sino que Dios, como dice, no le allana el camino, por así decirlo. Dios acelera su juicio. ¿Correcto? Pero como ustedes lean en la Biblia eso, y Dios endureció el corazón del faraón, no es de que Dios agarre y endurezca el corazón a la persona, no, porque Dios no puede tentar ni ser tentado. Él no tienta a nadie. Cada quien, mire, dice, cada quien es tentado conforme a sus concupiscencias. Porque si tú has visto algo y has querido hacer algo malo, hermana, buenos días, es porque tú ya lo has pensado, tú ya lo has maquinado, tú ya lo has deseado, ¿correcto? Es el ser humano quien opera esas cosas, ¿de acuerdo? Solo que Dios en este caso, cuando dice y endureció el corazón del faraón, es porque Dios, como dice, no, le permite ya que se vaya, como se dice, a su mal, ¿no? Pero Dios no endurece, o sea, Dios no tienta ni hace tentar a nadie, ¿correcto? Entonces, miren, entonces Dios le dice a Moisés que vaya hacia esta zona, ¿verdad? No directamente, ¿por qué? Porque sabía que el faraón iba a venir a perseguirlos. Eso nació en el corazón del faraón. Dígame, hermano. Hermano, yo no soy mucho de grabar muchas veces los pasajes. Ajá. Tengo una pequeña defensa ahí. Pero sí me grabo lo que ya he escuchado, ¿no? En cuanto también leí una parte de la Biblia donde que Dios quiere, se puede decir, castigar a su pueblo, y para eso manda a otros gobernadores, a los y todo. Y mismo Dios dice que Él mismo pone en su corazón de que ellos creen que ellos lo han gobernado con sus propias fuerzas o le han ganado a Él por sus propias fuerzas. Y Dios mismo dice que yo he sido yo que he puesto, que si supieran que soy yo el que... Claro, es que cuando Dios dice es que soy yo, no es de que Dios incite al mal, no, sino que Dios tiene el control. O sea, así haya bondad, así haya maldad en este mundo,
es porque Dios tiene el control de todo. No es de que Dios incite. Por ejemplo, el caso de Job. En caso de Job, habíamos leído, nosotros leímos en Job que dice y hubo, ¿no?, una reunión, ¿no? ¿Sí o no? De los hijos de Dios, ¿con quién? Con Jehová. ¿Y quién apareció ahí? Satanás. Oye, pero ¿cómo? Y este es un tema importante que yo un día lo mencioné, creo abajo, no me acuerdo. Estoy también armando algo bonito algún día que me den la oportunidad. ¿Saben por qué? Porque eso refleja la soberanía de Dios. El tema de la soberanía de Dios es inmenso. Algún día vamos a hablar. Mire, ¿qué cosa quiere decir eso? Porque podríamos preguntarme, pero ¿cómo? Dios dice de que Él es un ser santo, santo, santo. Que Él no habita con la maldad. Entonces, ¿cómo es de que Satanás viene? Y ojo, no es Satanás, porque dice los hijos de Dios. Los hijos, ¿ya? O sea, es como un mensajero de Satanás, ¿correcto? Es como dice parte de su cuartel de Satanás, ¿ya? Entonces dice, viene y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le responde, de rodear la tierra. ¿Y qué dice Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que él es justo. Dios le está otorgando el ser justo a Job, no porque Job sea justo, sino es que Dios le otorga esa justicia. ¿Y por qué? Y Satanás le dice, porque Satanás es un ser que ha sido creado mucho más antes que nosotros, ¿verdad? Él ha visto cara a cara, como se dice, la creación de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, y le dice, Él es justo, sí, porque tú le has dado todo y le has cercado. ¿Quién hace justo al ser humano? Es Dios. Nosotros no podemos ser justos. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de eso, de que dice, ¿no? Y Dios se envió y Dios se encargó, no es de que Dios incite al mal, no. Dios tiene el control de todo, sino que Él acelera, como dije hace un momento, acelera su juicio. ¿Por qué? Porque sabe que este pueblo no va a cambiar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, segundo aspecto. En el cuestión de la muerte. La muerte es operado a través de un ser satánico. O sea, en este caso, digamos, Dios usa a este agente para que, dice, bueno, porque es Dios quien tiene el control de nuestra vida. O sea, no es el enemigo, no es esa imagen de la muerte que hemos visto con esa hoz que viene a recogernos. No, sino que Dios usa a este ser, ¿correcto? ¿Para qué? Porque Él tiene control de nuestra vida. ¿Sabes qué? Juanito, Pepita, terminó tu tiempo en la tierra. Si es cristiano, ven a mi casa, y si no eres cristiano, pues te vas al otro lado, ¿no? Pero es Dios quien lo hace, ¿correcto? O sea, es Dios. Y ahora, ¿eso qué nos demuestra? Que Dios tiene el control de todo, absolutamente. A Él no se le escapa nada. Hay una frase que dicen muchos los hermanos, ¿no? Que ni una hoja del árbol se cae si es que Dios no lo permite. Eso no es bíblico, por si acaso. Eso no es bíblico. Es otra frase que se dice, ¿no? Que aún los pajarillos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso no es bíblico. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Que así opere de una manera negativa, es Dios quien lo permite. ¿Correcto? Porque Dios tiene control de todo. Ahora, por ejemplo, cuando Dios dice, ¿no? Arrásame todo el pueblo, desde el ganado hasta el más grande, ¿no? Hasta los niños. Pero hermano, ¿pero por qué? Si Dios es un Dios de bondad, ¿por qué Él permite eso? Miren, primeramente los niños, sabemos que los niños, según la perspectiva bíblica, ellos, si un caso parten de este mundo, ¿a dónde van? A la presencia de Dios, porque ellos no han cometido, o sea, ellos han heredado la naturaleza pecaminosa, pero no la condenación por el pecado, porque ellos no han cometido pecado exactamente. ¿Se dan cuenta? Miren, vamos a ir a Romanos, ¿ya? Vamos a ir a Romanos para que podamos ver. Por ejemplo, a veces yo no sé si estoy en lo correcto, hermano Víctor. Por ejemplo, a veces veo a mis hijos, ¿no? Que levanta la mano a su mamá. Y si mi hijo pierde la vida, yo creo que soy consciente que él se va a la presencia de Dios. Claro. Está bien levantar la mano a su mamá, porque yo
por lo que a veces el Señor me enseña, es que él todavía no tiene conciencia No de cuál es la gravedad de lo que está haciendo. Exactamente. No solamente lo que la Biblia nos dice, la ciencia también ha determinado que hay ciertas partes del cerebro del niño que todavía no pueden controlar eso. Es inmaduro, no lo pueden controlar. Ellos actúan, ¿por qué? Por conductas aprendidas. ¿Se dan cuenta? Si ellos ven al papá y a mamá que gritan y se tratan así, entonces ellos van a aprender eso. ¿Se dan cuenta? Si ellos ven, por ejemplo, de que si ellos, por ejemplo, tienen que llorar para poder pedir algo, porque esa es su manera de que ellos puedan expresarse. Ellos no lo van a decir, mira, un niño de 3, 4 años, 5 años, mamá, entiendo que estás ocupada, ¿no? Pero dame un segundo de tu tiempo. Quisiera saber si cuentas con solvencia económica para que me puedas comprar este. No, ellos no van a expresarlo eso. Ellos van a expresar de acuerdo a su conducta aprendida y también de acuerdo a su madurez, ¿no? Neuronal. Entonces, ellos, por ejemplo, van a tener que recurrir a eso. Somos nosotros los que nos estresamos, porque a veces perdemos la paciencia, ¿se dan cuenta? Ahora, miren lo que dice Romanos 1, 32. 1, 32. ¿Ayuda, manita? Acá, Romanos. Mira, acá, Romanos está por acá. Hechos, Romanos, acá está. 1, 32. 21, acá. 28, 32, acá. Miren lo que dice. Quienes habiendo entendido, ojo, la razón, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, para que haya condenación tiene que haber razón. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué Dios permitía que estos niños también sean muertos? Porque Dios sabía que si estos niños, cuando crezcan, iban a heredar la misma conducta de sus padres impíos. Dios sabía que todo este pueblo no iba a cambiar. ¿Se dan cuenta? No iban a cambiar. Hermano, entonces, ¿por qué tanto delincuente hay y Dios permite que siga haciendo daño? Es que, hermanos, la paciencia de Dios y la misericordia de Dios no es como la nuestra. Y un claro ejemplo de eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Jonás. ¿Se dan cuenta? Muchos hemos leído y hemos entendido, no, que Jonás, y usamos esa historia para decir, no, el que Jonás es como el cristiano, ¿no? Que muchas veces se aparta y le va mal y Dios de todas maneras lo trae. No. Mire, ahí el tema principal es la misericordia de Dios y la paciencia de Dios. Porque Jonás no quería este pueblo de Nínive, porque era un pueblo recontra super archi impío, hermanos. Ellos sacrificaban niños. Era un pueblo terrible, hermanos, que más adelante cuando leemos el libro de Amós, vamos a ver que este pueblo sí es arrasado, porque vuelven a su impiedad otra vez. Era un pueblo recontra impío. Y Jonás dice, ¿qué? ¿A ese pueblo me quieres enviar? No, Señor. Y por eso es que él huye. ¿Por qué? Porque Jonás en el fondo de él no es que tenía miedo de ir a ese pueblo, no. Jonás quería, no, que no le perdone. Jonás quería que lo elimine. Y así podemos ser nosotros. Pero regresa al final, ¿no? Claro, y hay todo un trasfondo de esto, hay todo un estudio de esto. ¿Saben por qué? Porque Nínive, recordemos que Nínive, la palabra, el nombre de Nínive tiene que ver con un personaje del mar, ¿correcto? Entonces, hay algunos, claro, esta es una especulación de estudios que han hecho, ¿no? Que dice que cuando Jonás es tragado por este gran pez, no nos dice si fue ballena, un tiburón, no, un gran pez, asume que luego fue arrojado, ¿verdad?, a la orilla. Ellos asumen que Jonás tuvo un aspecto como que hubiese sido de alguien que ha salido, digamos, del mar. Es por eso que el pueblo le atiende a lo que él dice. Parece que de repente, bueno, algunos estudiosos dicen, ¿no?, que de repente adoptó algún tipo de tez en el color de su tez, de su piel, o los ácidos del estómago del gran pez y varias cosas. La cosa de que él cuando sale, pues el pueblo le escucha, ¿no? Pero eso es, digamos, una especulación, porque a la larga sabemos que es Dios quien pone gracia en el ser humano. Así como regresamos, por ejemplo, al pueblo de Egipto, ¿no? Cuando Dios le dice a Moisés, vas a salir con todo mi pueblo, ya, porque ya con esta muerte del hijo del faraón, con esta peste que ha venido, ya Faraón te va a dejar salir.
Pero ojo, dice Dios, ¿no? Yo voy a poner gracia en el pueblo de Israel para que cuando te vayas, el faraón te dé todos los tesoros del templo para que tú lleves. Es Dios quien pone gracia, hermanos. ¿Qué habíamos dicho, verdad? Es Dios quien da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. O sea, es Dios quien tiene el control de todo. Ahora, seguimos con este tema, ¿no? Cuando nosotros decimos que Dios permite estas cosas, no es de que Dios incita. No, Dios usa agentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe cuál es el futuro de este pueblo, cuál es el futuro de esta nación. Él sabe que este ser humano no va a cambiar. Entonces Dios acelera, como se dice, su juicio. Pero un juicio no de condenación, porque el ser humano es quien se condena. Un juicio en donde Dios tiene que ser justo. O sea, si tú has cometido un pecado, tu pecado tiene que alcanzarte. Y tú mismo lo vas a realizar. El faraón mismo se dejó llevar por su ira, por su cólera, porque él recibió, ¿verdad?, los mensajes de estos reyes que decían, hoy, ¿cómo es posible que haya dejado ir al pueblo de Israel? Ahora ellos están ahí cerca del mar tal, no me acuerdo el nombre, empieza con H, creo, el mar tal, y que por acá. Entonces el faraón se enciende en ira, él mismo, ¿se dan cuenta? Dios solamente, como dice, allana. ¿Qué cosa? Allana el camino. Porque Dios pudo haberlos hecho que vayan de frente y encontrar la tierra prometida, pero Dios les hace dar la vuelta hacia el mar. ¿Se dan cuenta? Dios sabía cómo iba a reaccionar el faraón. Dios sabía que en su corazón hay maldad. Dios sabe que él nunca va a cambiar y que él es impío. Entonces, ¿qué hace Dios? Como dice, ¿no? Allana el espacio, allana la situación para que esta persona, llevado por sus propios impulsos, ¿qué cosa? Cometa su pecado. Y así humilló al faraón, ¿no? Así humilló al faraón. Y así lo humilló. Viendo su gloria. Exactamente. Dios se glorificó en la desobediencia del faraón, claro que sí, porque Dios se glorifica en tu obediencia o en tu desobediencia. Tú como cristiano puedes desobedecerle. Dios te va a tener que disciplinar. Ojo, disciplina, que es muy diferente del castigo. Que el castigo se aplique en la disciplina es otra cosa, pero hay disciplina. O sea, hay un propósito por la cual Dios te está corrigiendo. El mundo no tiene disciplina, el mundo tiene castigo, porque no hay propósito con ellos, porque ellos están apartados de la soberanía, perdón, del propósito de Dios, en este caso de la voluntad de Dios. Ellos no quieren hacer la voluntad de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando dice que Dios dice, no, yo mismo envié, yo mismo, no, Él permite, ¿correcto? Él permite. Y hermanos, es inmenso la soberanía, el tema de la soberanía de Dios. Algún día que permita la oportunidad poder exponerlo abajo, lo vamos a exponer, pero es así, ¿ya? El tema solamente de Job es inmenso. Ahí podemos verlo, en el tema de Job, como un Dios santo, lleno de bondad y de santidad, que dice que Él no puede habitar en las tinieblas ni con el mal. ¿Cómo es que puede dialogar, no? Y decirle todavía, no has considerado a mi siervo Job. Pero el enemigo le dice, no le dice, es que Él es justo, Él te sirve porque tú le has dado todo, quítale. Y le quitó. ¿Y maldijo Job? No maldijo. ¿Pero qué le dice el enemigo? Es que tú no le has hecho nada a Él, le has hecho lo que tiene. ¿Se dan cuenta? Es que el enemigo no tiene la omnisciencia, no tiene la presciencia, en cambio Dios sí lo sabe. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya muy bien, le dice, ¿no? Tócale a él, pero no toque su vida. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué no le tocó a su esposa? ¿Por qué a sus hijos sí? Para que vea. Para que vea después todo. Pero para que vea que el enemigo conoce, hermanos, perfectamente lo que es la función del matrimonio. Porque son una sola carne. El enemigo lo sabe perfectamente. Por eso es que cuando él quiere afectar un matrimonio cristiano, ojo, en donde los dos son creyentes, el enemigo va a actuar de una manera, pero ojo, si Dios lo permite. Pero hermano, ¿cómo? O sea, si estamos bien,
con mi esposa, estamos congregando, estamos esto de acá. ¿Por qué? Es que entiende, tú no sabes lo que hay en tu corazón. Ahora, ahí aparentemente Dios. parecía una familia cristiana. Claro. Porque ya cuando la esposa ve o no, que ve lo que le está pasando a Job, la esposa evidencia su corazón realmente. Claro, exactamente. Que tú no sabes lo que hay en tu corazón. En cambio, Dios sí lo sabe. Y estas situaciones que pueden afectarnos en nuestra vida sacan lo mejor o lo peor que tenemos. Así es. Y como Dios lo sabe y Dios quiere corregirte y Dios quiere hacerte madurar, entonces Él va a permitir situaciones diferentes en tu vida, adversas en tu vida, para poder ver cómo reaccionas tú. Cuando Él dice sobrepesan los corazones, ¿a qué se refiere exactamente? Que Él conoce de qué estás hecho tú, cómo vas a reaccionar. Y Él quiere que tú te des cuenta realmente y seas consciente, porque, hermano, mire, como le dije hace un momento, ¿no? Nuestro servicio a Dios ya no se limita a una creencia, es una evidencia. O sea, hay una razón, hay un entendimiento, el por qué tú le estás sirviendo a Dios, ¿verdad? O sea, tú conoces realmente cómo estás delante de Dios. Por eso es que cuando, por ejemplo, nosotros vemos una persona que sirve al Señor y se aparta, no podemos nosotros juzgarlo, decirle, no, él no nació de nuevo. No, como le dije la semana pasada, apliquemos el amor de Dios en la que dice en la Biblia, que Él todo lo cree. Yo creo que esta persona va a cambiar. Yo creo que esta persona puede mejorar. Porque el único que puede saber, o sea, cómo estás realmente delante de Dios eres tú. Tú sabes simplemente si realmente has nacido de nuevo o no. O sea, tú sabes realmente qué es lo que es Dios para ti. ¿Sí o no? Nosotros no lo sabemos. Nosotros no podemos decir, no, este nació de nuevo, este no, este sí, este no. No podemos nosotros saber. Ahora, Dios conoce lo que hay en tu corazón, Dios sabe lo que hay en tu corazón, entonces Él va a permitir circunstancias para que tú entiendas realmente cómo estás. Por eso en el Salmos 40 nosotros cuando leemos decimos, ¿no? Y pacientemente esperé a Jehová. Podemos entender, oye, no, este salmista desarrolló la paciencia. No, porque si leemos más adelante, ¿qué dice? Porque mis maldades me han alcanzado. Este salmista tuvo que entender en el dolor, en la angustia, que realmente estaba mal delante de Dios. Y tuvo que entender lo que es el fruto de la paciencia, ¿verdad? En entender, no, yo estoy así porque estas cosas yo he hecho, pero lejos de poder lamentarse por lo que él ha hecho, ¿qué cosa hizo él? Él recurrió y esperó en el Señor. El Señor lo restauró, lo levantó. ¿Se dan cuenta? Y es porque Dios, pues, Él conoce todos los corazones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hermanos, miren, hemos hablado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Esto de la soberanía de Dios, hermanos, es inmenso, así que mejor ahí nomás lo dejamos, no lo profundicemos mucho. Ya no hay revelación, ya no hay inspiración, porque ya todo está escrito, ¿verdad? Ahora solamente, ¿qué cosa hay? Iluminación. Señor, ilumíname para poder entender tu palabra. Revelación era cara a cara con Dios. Dios le hablaba a su profeta, le hablaba a su, ¿verdad?, a su elegido, para que vaya y lea este mensaje. Le hablaba, escuchaba la voz de Dios, ¿correcto? Eso ya pasó, luego viene la inspiración con el Espíritu Santo, que ahora ya viene a morar dentro de los apóstoles, ¿verdad? Y ¿qué cosa? Les inspira a que estos puedan, ¿qué cosa, no? Escribir, plasmar la voluntad de Dios. Si nosotros vemos a un Pedro que negó al Señor, cuando dice lo negó, es porque él blasfemó contra Dios y dijo una serie de barbaridades contra Cristo. Por eso es de que la gente dice, este es Galileo entonces, porque Galileo se caracterizaba pues por esa verborrea, ¿no? Entonces, no es de que Pedro lo negó nomás, no. Pedro lo negó y lo maldijo y le dijo una serie de groserías a Cristo, ¿correcto? Entonces, imagínense, ese Pedro, comparado con el Pedro del Pentecostés, que empezó a relatar y todo eso, ¿verdad?, acerca del Evangelio, y cuántos se convirtieron en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso es inspiración. Ya tenemos la palabra, ahora solamente queremos iluminación. No hay profetas, no hay apóstoles,
no hay hermanos videntes, no, pero es que, hermano, lo que pasa es que esta persona me dijo a mí cosas que solamente yo sabía. Pero ¿qué se sucede así, pues? Miren, les voy a contar una historia que siempre tomo yo en mención. Había una pareja, era un mago conocido, Goudini, creo, un mago internacionalmente conocido, Goudini. Él, cuando estaba vivo, a su esposa le dijo, mira, vamos a hacer un pacto. Si uno de los dos morimos, para poder comunicarnos, ¿no? Si uno de los dos morimos para poder comunicarnos, vamos a crear un código que solamente lo sabemos los dos. Entonces, supongamos que tú mueras, yo me voy a ir al vidente, y para que el vidente no me engañe, yo le voy a pedir que me diga el código, y tú le vas a decir ese código. Si es, entonces eres tú. Así acordaron. Y efectivamente, murió él. La esposa fue, porque creo que hizo una especie así de desafío, quitándose, creo, no sé, unas cadenas dentro del agua, no sé qué cosa pasó. La cosa que murió, pues se asfixió y murió. ¿Por qué no pudo predecir eso, verdad? No lo pudo predecir. Entonces, imagínense, ella va al vidente y dice, quiero conversar con el espíritu de mi esposo. Y el vidente dice, muy bien, sí, él está aquí. No, pero un momentito, le dice. Él y yo hemos creado un código. Si usted me dice el código, entonces él es mi esposo. Le dijo el código. ¿Cómo supo el código? ¿Cómo supo el código? ¿Cómo creen ustedes? Y eso lo podemos ver nosotros también cuando Saúl va y consulta con la divina, ¿verdad? Por el profeta, ¿cómo se llamaba? Samuel. ¿Cómo supo el código? A ver, díganme ustedes. Miren, hermanos, la Biblia nos habla que Jesús expulsó de una mujer adúltera, ¿cuántos espíritus? 7. 7. Nos habla del endemoniado gadareno. ¿Cuántos demonios tenía esta persona? No, una legión. ¿Cuánto es una legión? Aproximadamente cerca de 6.000. 6.000 demonios tenía esta persona dentro de su cuerpo. Y así sucede con la gente que es impía. La gente que es impía alberga demonios dentro de su cuerpo. La mamá, papá que han sido brujos, por ejemplo, ellos mueren. ¿Estos espíritus dónde van? A los hijos. Porque creen que papá, mamá brujo, el hijo, la hija, los demás hermanos también brujos. Así es. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Y eso no es porque es una maldición generacional. ¿Eh? No, no es mal porque les expliqué la historia de la calabacita, ¿no? Yo te voy a quemar, te voy a cortar, no porque no tengas la culpa, sino porque tuviste la oportunidad de poder cambiar y no lo hiciste. O sea, hay una conciencia de por medio que yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Pero lo hago ¿por qué? Porque me dejo llevar, ¿verdad? Por mi concupiscencia. Entonces, definitivamente son los demonios los que comunican estas cosas. ¿Se dan cuenta? La Biblia nos habla de que la persona que ha muerto se va al sepulcro y ya no tiene nada que ver con lo que pase debajo del sol. Absolutamente nada. Hermano, entonces, ¿cómo puedes saber? Son los demonios, pues. Los demonios que han habitado en esta persona y que ahora esta persona ha muerto, si supongamos que esté muerta o esté viva igualito, salen y comunican a esta vidente, porque esta vidente tiene, pues, claro, demonios también que se comunican, y le dice, mira, yo puedo, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Cuando dice, mira, acá está Juanito, tu abuelo que falleció hace 5 años, dice que te regaló esto. Uy, ¿cómo lo supo? El demonio de Juanito, obviamente le comunica esto pues a este vidente, ¿no? Y este vidente le dice las cosas. ¿Se dan cuenta? Así es. Entonces, hermanos, acá no hay nada de que, miren, Dios, sí, claro, Dios me dijo, Dios me orientó, Dios me habló. No. Todo lo que Dios quiere decirnos ya está aquí en la Biblia. Lo único que necesitamos es iluminación. Muy bien. Entonces habíamos dicho de que la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿qué cosa hace? Hace sabio al sencillo, ¿verdad? Miren, vamos a regresar entonces al Salmos
Salmos 19. Salmos 19. 7. 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Va a convertir todo, absolutamente todo, ¿no? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, todo. Tiene que convertirlo. Hermanos, miren, ustedes no buscan, cuando ustedes estén con problemas o estén con dificultades que de repente no puedan canalizar en su vida, muchos de repente ponen alabanzas. Está bien, ponte tus alabanzas, todo lo que tú quieras. Porque dice que en medio de las alabanzas, ¿no? Está el Espíritu, que el Espíritu de Dios se mueve en medio de las alabanzas. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios ahora? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Él ya no puede salirse. ¿Se dan cuenta? Él ya no puede salirse. Hemos sido, dice, sellados. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya no puede salirse. Miren, cuando el ganadero agarra y quiere marcar, ¿verdad?, a su res, ¿qué agarra? Agarra un fierro incandescente con una marca y le quema. Esa marca queda para toda su vida. En esa zona ya no le va a crecer pelo al animal. Queda para toda su vida. Entonces hemos sido sellados con el Espíritu Santo en la promesa. El Espíritu Santo ya no sale en nosotros, ¿correcto? Entonces cuando ustedes dicen, ¿no?, que el Espíritu de Dios se mueve en medio de las alabanzas, claro, ese era, digamos, antes. Dijimos, ¿no?, que la teología es progresiva, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes tengan situaciones en su vida adversas que de repente les es difícil manejar, bueno, sí pueden poner alabanzas, pongan sus alabanzas. Pero hermano, más que esto, vayan a la Biblia. Vayan a la palabra de Dios. Vayan a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Lo que acabamos de leer. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. En la palabra de Dios va a convertir sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, su intelecto, su memoria, todo. Absolutamente todo. El testimonio de Jehová es fiel. Mire, que hace sabio al sencillo. Acá hay una palabrita que es sabio. Sabiduría no tiene nada que ver con conocimiento, ¿eh? Porque la palabra de Dios no te va a poner todo el conocimiento que tienes que saber en tu mente. No. La sabiduría es lo que nosotros podríamos llamar la inteligencia, ¿verdad? Esa capacidad que tú tienes o el ser humano tiene, ¿para qué? Para poder manejar las situaciones en su vida. Para que pueda tomar las mejores decisiones en su vida y no se equivoque mucho, digamos así, porque el ser humano va a tender a equivocarse. ¿Correcto? Pero para que puedas tomar decisiones correctas. No tiene nada que ver con el conocimiento, ¿no? Es como un post que vi en internet donde hay un niño que está orando: Señor, ayúdame a pasar el examen de mañana. Entonces ahí se ve una mano que dice, entonces ponte a estudiar, le dice, ¿no? Es verdad, ¿no? O como otro que dice, ¿no?, de hoy vengo a desatar una profecía de prosperidad en tu vida. Trabaja. Trabaja, la única manera, ¿verdad? ¿Quieres dinero? Tienes que trabajar, pues, ¿no? Entonces, la sabiduría, hermanos, es esa capacidad que Dios te da. Dios te da, ojo, ¿eh?, ¿no? Pero es muy diferente al conocimiento. Pero tienes que conocer, tienes que leer. No vas a esperar, ¿verdad?, que Dios te ponga toda la Biblia en la mente por arte de magia. No, tú tienes que leer. Luego el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermanos, no hay nada mejor que pueda saciar tu vida, que pueda alegrar tu contexto en el que estás viviendo, que la palabra de Dios. Miren, Dios, que es soberano, puede usarte en la condición en que tú estás. Ojo, acá no hay nada de que no, hermanos. Si yo tuviera tiempo, si yo tuviera un buen trabajo, si yo pudiera tener buena solvencia, ¿cómo no le serviría a Dios? Mentira. Mentira.
Porque si en lo poco no le eres fiel, en lo mucho peor tampoco lo serás. La palabra de Dios se equivoca. La palabra de Dios es inerrante. Dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco no le eres fiel, no vas a hacerlo que así tengas mucho. Peor, te vas a desviar. Y es por eso es que Dios te está resistiendo en esa condición en que estás, porque probablemente, ¿verdad? Él sepa que si te da más, puede ser una maldición para con tu vida. Ahora, eso también es dependiendo, porque si tú estás en un proceso, ¿verdad?, de crecimiento espiritual, tú vas a crecer de manera espiritual a la par también que Dios te va añadiendo más y más gracia en tu vida. ¿Te dan cuenta? Entonces, si tú ahora estás en la palabra, por ejemplo, hermano, ya llevo casi un año en la palabra, he puesto mi pequeño negocio, ¿verdad? ¿Qué cosa vendes, hermanito? Una vez un hermano así, hamburguesas, hermano, perfecto, hermano, sigue declamando al Señor. A los 2, 3 meses, hermano, ¿y qué pasó? No, hermano, me fue mal. Y eso que yo le sirvo al Señor, hermano, ¿pero qué? O sea, que tú crees que en 2 meses vas a tener que un Burger King, como la cadena de McDonald's, de Burger. No, hermano, le digo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Imagínense que Dios le hubiese dado más. ¿Dónde hubiese terminado? Hubiese regresado al mundo. No, que Dios conoce su corazón, entonces Dios ahí nomás lo detiene porque Él sabe, ¿verdad?, que esto puede ser perjudicial para Él. Entonces, si tú estás empezando en esta carrera cristiana, tienes que entender algo, hermanos. No hay nada mejor que va a aliviar tu corazón y que va a darte ese gozo en medio de tu dificultad que la palabra de Dios. Así es. Yo recuerdo mucho, y mi hermana acá te testigo, que cuando yo empecé en esta iglesia, esto fue en el año 2018. Sí, fue 2018. Yo vine acá en esta iglesia en febrero de 2018. Ya son... No, 18. 7 años. Ya voy a cumplir ya 8 años. Yo me entrego a Cristo en el año 2017. Sí, pues 17. Ya llevo 8 años en la palabra, voy a cumplir 9 años ya. Pero en el año 2018 que yo llego a esta iglesia, hermanos, había otro pastor acá y yo nunca me voy a olvidar. Yo llego en el mes de febrero, creo si no me equivoco, sí, febrero. Y llegó el Día de la Madre, y como es de costumbre, acá siempre hacen pues una recepción, ¿no? No sé quiénes han compartido acá para el Día de la Madre. Bueno, este año el Día del Padre nos agarró el temblor abajo, así que no hicimos nada, ¿no? Entonces, para el Día de la Madre siempre hacíamos una reunión y como nosotros dedicamos al negocio del catering también, entonces el pastor de esta iglesia me dijo, ¿sabes qué, hermano? Necesito que me hagas una comida. Entonces yo era pues nuevo, hermano, tenía un añito recién en la palabra, había muchas cosas que no entendía muy bien y yo pues dije, bueno, no le voy a cobrar a la iglesia pues un precio como para poder lucrar, un precio normal. Entonces estábamos acá y justo cayó el día de mi cumpleaños. Hermano, si no tenía pero ni un sol, no tenía el presupuesto que era para la iglesia. Yo me acuerdo que llegué acá a la parte de atrás para poder servir. Y una hermana todavía me dijo, hermano, feliz cumpleaños. ¿Y de acá dónde lo vamos a celebrar? Me dice con los hermanos. Y yo entre mí decía, ¿de dónde? Pues no tengo, no, a mí préstame, ¿no? Y hermano, si era así, yo no quería venir a la iglesia. Decía, no, pero ¿cómo? O sea, estoy sirviéndole a Dios y está pasando esto. La única forma, hermanos, es la palabra. Y yo me acuerdo que agarré en Mateo, en donde dice, si tú quieres, ¿verdad? O sea, nosotros hemos venido acá para poder, ¿qué cosa? Para poder servir y no ser servido. ¿Sí o no? Si tú quieres, tienes que ser siervo de los demás, servir a los demás primeramente, ¿no? Entonces yo entendí eso y dije, Dios mío, recién estoy en la palabra, recién estoy en tus caminos, no entiendo lo que está pasando, pero yo quiero servir. Y es la palabra, hermano, porque sí, puse alabanzas. ¿Qué alabanzas? Nada. Obviamente he pasado un montón de cosas. Y es así, hermanos. Es la única forma. Ahora, Dios puede, en esa situación en que tú estás, puede darte el gozo para que tú sigas sirviendo. Porque Él es Dios. Él es quien pone el querer como el hacer en el corazón del ser humano. No eres tú ni soy yo. No es de que tú pongas una alabanza y eso te anime. No. Es Dios. ¿Y a través de qué? De la palabra. Porque dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? A través de la palabra.
¿Sí o no? Es así, hermano. Miren, seguimos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Correcto? No hay nada mejor, hermano, que tú puedas ver en esta vida, que tú puedas tener una visión en esta vida, que tú puedas tener un proyecto en esta vida con tus hijos, tu familia, en tu hogar, que es a través de la palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y acá estábamos hablando en la mañana con el hermano José, ¿verdad? Que existen una serie de filosofías en el mundo, muchas filosofías, filósofos, disciplinas filosóficas, ¿verdad? Que han buscado tratar de entender el sentido de la vida. Todas te pueden decir, haz esto y haz aquello, y uno te dirá, haz esto y haz el otro, ¿verdad? Pero ¿a quién obedecemos? ¿Quién tiene la razón? ¿En quién nos guiamos? Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad. Así que yo me recuerdo antes, cuando yo antes venía a Cristo, tenía un arsenal de libros de inteligencia emocional. De Paulo Coelho me leí toda su serie, que son creo como más de 18, 20 series, de todas. El del Peregrino de Compostela, hermanos, no se imaginan la cantidad de libros de motivación emocional, de cómo alcanzar el éxito, cómo ser una persona exitosa, no se imaginan. Y entonces los libros se botaron. De verdad, porque todos te dicen, ¿verdad? Uno te dice, anda por aquí, otro te dice, anda por acá, y así. ¿A quién le haces caso? ¿Quién tiene la razón? ¿De quién te puedes fiar? Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino. No dice, yo te voy a mostrar el camino. No dice, yo soy el camino. ¿Se dan cuenta? La verdad y la vida eterna. Dices, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila del panal. Hermanos, esa es la palabra de Dios. Miren, pero la palabra de Dios tiene un propósito. Guiar. Primeramente, guiar a las personas. Muy bien. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Timoteo está pasando ya Tesalonicenses. Acá, hermanito. Hebreos. No, por acá. No, por acá. No, estamos mucho. Acá está. Segunda de Timoteo 3. Bien conocido este texto. Sí, 3:16. 3:16. No, ese es Filemón. Timoteo está acá. Primera de Timoteo, acá está segunda de Timoteo. No. Segunda. 3:16 está acá. Me está marcado. Ya. ¿Qué dice el 3:16? Toda escritura es inspirada, ¿ve? Ahí está. Inspirada por Dios. Y útil, y vamos a marcarlo. Miren, ¿ah? ¿Útil para qué? Para enseñar. Ajá. ¿Qué más? Para redarguir. Redarguir. 3:16, segundo de Timoteo. ¿Qué más? Corregir. Corregir. Y vamos a explicar cada uno de ellos, ¿ah? ¿Qué más? Instruir. ¿Instruir en qué? En la justicia. Instruir en justicia. ¿Qué más? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí está. Miren, la palabra de Dios que dice, nos Enseña. enseña. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué es Cristo? El Camino. La palabra de Dios nos enseña el camino. Nos enseña por dónde tenemos que ir. O por la puerta angosta o por la puerta ancha, ¿no? En donde hay escasez, donde hay pues, comodidades, ¿verdad? Donde hay una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde hay una iglesia donde se predica todo lo que es emociones, ¿no? Motivaciones y todas esas cosas. ¿Dónde quieres ir? La palabra de Dios nos enseña qué camino tenemos que seguir.
O sea, nos enseña dónde, miren, ¿ah? Dónde tenemos que andar. Segundo punto, la palabra de Dios nos Redarguye. redarguye. Ah, ¿cómo es esto, hermano? Miren, en el momento que tú te sales del camino, viene a tu conciencia, ¿qué cosa? Y te dice, estás mal. Una llamada de atención. Estás yendo mal. No debiste hacer eso. No debiste, ¿verdad?, tomar esa decisión. Nos redarguye. O sea, empieza, ¿qué cosa? ¿Cómo dijo, hermano? Una alerta. Una alerta. Estamos mal. Nos estamos saliendo del camino. Y nos empieza a redarguir. Nos empieza, ¿qué cosa? Tomamos conciencia que estamos mal. ¿Correcto? ¿Y qué hace? ¿Nos deja ahí nomás? ¿Nos deja ahí? No. Una vez que hemos tomado conciencia, ¿qué hace la palabra? Nos vuelve, ¿a dónde? Al camino. Nos vuelve al camino. Ajá. Miren, ¿ah? César, estoy en la iglesia, ¿eh? Nos enseña el camino. Si nosotros nos salimos del camino, nos manda una alerta, nos da nuestra conciencia, hoy estás mal, tienes que volver, tienes que arrepentirte, tienes que nuevamente, ¿verdad?, volver